El domingo, Colombia celebró la primera vuelta en su elección presidencial y hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, los resultados obtenidos hasta el momento podrían hablarnos de una tendencia para Latinoamérica al alejarse de los candidatos y partidos de siempre para dividirse en los extremos. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y al analista de Mega Noticias Víctor Hernández. Un saludo a ambos, excelente tarde. El tema ya está sobre la mesa. Gracias, Lidia, te saludamos con muchísimo gusto. Y desde luego, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Raúl, muchas gracias. De nueva cuenta aquí, con la oportunidad de poder intercambiar impresiones contigo. Muchas gracias, Víctor. A ver, polarización. Polarización es lo que estamos viviendo y están viviendo muchas naciones de Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, del mundo, yo diría, ¿sí? Y esto está haciendo cambios importantes que en México estamos observando y desde luego en otras naciones del mundo. Me parece que lo que pasó en Colombia con esta jornada electoral del domingo pasado nos muestra exactamente algo de lo que ha venido sucediendo en Chile, en Argentina, en México y en otros puntos del mundo, Víctor. Y es interesante lo que está sucediendo y por eso me pareció oportuno comentarlo, porque nosotros en México estamos en el 2024, tendremos elección presidencial luego de esta elección del próximo domingo de 6 entidades aquí. El próximo año habrá gubernatura del Estado de México y de otras entidades importantes, Coahuila, y desde luego el año 24 viene la renovación de la presidencia. Y hoy hemos comentado en muchas ocasiones, Víctor, que no se ve a candidato de oposición. No se ve a un candidato fuerte que pueda de alguna forma darle la batalla o pueda confrontarse a Claudia Sheinbaum, si es que se decide que Morena sea su candidata, o de Marcelo Ebrard. Habrá que ver, o Ricardo Monreal, o todos los nombres que han venido saliendo, el secretario de Gobernación Augusto López. Sin embargo, lo que pasa en Colombia nos habla de una realidad y me parece interesante comentarlo con nuestra audiencia esta tarde, ¿sí? ¿Qué pasó el domingo? Bueno, hubo elecciones, 39 millones de colombianos salieron a la jornada electoral y se obtuvo la mayor participación desde los años 70, ¿sí? Y es decir, el 58%, si no me equivoco, el 54% de los colombianos salieron a votar. El índice más alto, Víctor, desde hace muchos años. Ahora, en Colombia, afortunadamente, tienen el esquema de segunda vuelta, es decir, de los 5 candidatos que participaron, los que tuvieron mayor porcentaje de votos pasan a una segunda vuelta que va a ser el 19 de junio, solamente 2. Sí, y lo más interesante de esto es que en esta jornada electoral los que tuvieron mayor porcentaje son el representante de la derecha, un ciudadano independiente que su bandera ha sido la de acabar con la corrupción en Colombia, y por el lado de la izquierda progresista, el señor Gustavo Petro. Sí, hombres que están en los extremos, Víctor. Así es. ¿Y qué es lo que la gente decidió en Colombia? Sí, no votar por los de siempre. Es decir, el esquema de partidos de siempre, el de Álvaro Uribe y el de Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia, sí, ese no alcanza ni siquiera a pasar a la segunda vuelta. Ese es exactamente lo que está pasando con este esquema de partidos, Víctor. ¿Qué ejercicio tan interesante acabas de hacer, Raúl, en el sentido de tratar de crear figuras que nos ayuden a entender un poquito lo que está ocurriendo en el mundo? Y yo lo definiría tal como lo acabas tú de señalar. Hay una profunda decepción por los partidos tradicionales. La gente cada vez está más desesperada de no ver resultados en cuanto a temas de economía, de política, de sociedad, de progreso, de empleo, seguridad, etcétera, y cada vez más se polarizan más. Ahí está también, no solo es América Latina, sino también Estados Unidos, y lo ves también en Europa. Son situaciones que se están viviendo, cambios mundiales que se están dejando sentir, en la cual ciertas figuras políticas, paso al segundo punto, pueden ayudar o pueden hacer que se retroceda. Yo en lo personal creo que esta opción de la segunda vuelta, tal como se presenta en un Colombia polarizado, también puede representar una opción en este país como el nuestro, donde ya también comenzamos a vivir elecciones tremendamente polarizadas y radicales, donde ya hemos visto lo tradicional, estamos dando la espalda, pero no alcanzamos todavía
a encontrar figuras, salvo en la izquierda, claro, que puedan hacer contrapesos. Por eso la medida de una segunda vuelta la creo prudente y necesaria. Lástima que el sistema político en este país no la termina de empujar ni de impulsar. Si no, no hubiéramos tenido las situaciones que se vivieron en Coahuila. Tú recordarás en la elección pasada en la que se tuvo que ir a un proceso de judicialización y llegó un gobernador que simplemente no tenía la simpatía de la mayoría, pero que ganó en un proceso legal. O en el Estado de México, donde el actual gobernador no tiene el 70% del respaldo de la ciudadanía porque ganó con un 33% y sin embargo gobierna. O sea, no se trata ya de ver cómo se gana, sino de la legitimidad. Y creo que la segunda vuelta va muy ligado a esto, a la cuestión de legitimidad, Raúl. Sí, segunda vuelta le da la legitimidad, aunque también tiene su problemática, y déjame decirte la que se va a presentar en Colombia. A ver, el candidato que obtiene más del 40% de los votos es precisamente el de la izquierda progresista, este señor Gustavo Petro, ¿sí? Alcanza el 40 y tantos % de la elección. Si hubiera alcanzado el 50%, podría haber de alguna forma ya, si alguno de ellos alcanzaba el 50% más un voto, alcanzaría de alguna forma ser el presidente. Ya nos irían a la segunda vuelta, pero no. Resulta que Gustavo Petro alcanzó más del 40% de la votación. El segundo lugar, es decir, el independiente de la derecha, alcanza el 20 y tantos % de la votación. ¿Y esto qué significa? Fíjate qué interesante. Según esto, la segunda vuelta serviría para darle legitimidad al que va a los dos punteros. Así es. Pero fíjate lo que va a pasar el 19 de junio en Colombia, de acuerdo a los pronósticos. Resulta que el señor Petro, el de la izquierda progresista, bueno, se enfocó básicamente a atacar al candidato oficial, no al de la derecha. Entonces, el candidato, digamos, tradicional, el de los partidos de siempre, pues perdió porque Gustavo Petro se dedicó especialmente a atacar a este candidato. Pero el independiente que representa a la derecha, que tuvo un 20 y tantos % de, digamos, de votos de simpatía, sí es muy probable que pueda convertirse en el presidente del país, porque los partidos tradicionales coinciden en una política más cerca a la de Rodolfo Hernández, que es el independiente de la derecha, que el de Gustavo Petro. Así es que se espera una elección muy polarizada, muy dividida, como está el país y como están muchos países, incluyendo nuestro querido México, en donde vamos a ver una postura que pretende la de la derecha, en este caso Rodolfo Hernández, que su campaña es en contra de la corrupción. Todo lo que ha hecho, utilizando desde luego las redes sociales y sobre todo esta red TikTok, que fue muy exitoso, pues salía en patineta, haciendo cosas, bueno, lo que normalmente jala, pero su campaña está basada en la lucha contra la corrupción y califica a todos los políticos de corruptos. Se te hace conocido, ¿verdad? Seguramente. Por favor. Todos los de oposición. Por favor. Mientras que el de la izquierda progresista, Gustavo Petro, él lo que está proponiendo, ya sabes, es más igualdad, menos pobreza, el romper con esa brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y bueno, básicamente hay que recordar que este señor Gustavo Petro perteneció a la guerrilla M-19. Sí, tiene su antecedente, y esta izquierda no convence lógicamente al sector privado, a los inversionistas tan preocupados en caso de que él llegue. Por eso, a pesar de que el señor Rodolfo Hernández de la derecha tiene menos porcentaje en la primera vuelta, es probable que pueda ganar la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. Interesante, Víctor. Muy interesante, Raúl, pero sobre todo, ¿sabes qué? Me queda la percepción de que al final del día, como bien tú dices, aún teniendo no ese porcentaje tan alto, la segunda vuelta implica también definiciones por parte del electorado, que si bien no consiguió que su favorito o por quien votaba lograra llegar o ganar, tienen una segunda oportunidad de decir, bueno, si no estoy con este proyecto, respaldo este otro proyecto. Y así es como se construyen las democracias, Raúl. Ahora nos encontramos ante un país que está definiendo, al igual que en México, hacia dónde va, hacia los vientos y velas que te llevan por la izquierda o por la derecha, en este caso una derecha moderada.
Así es, me parece muy interesante lo que está pasando y creo que me parece, sobre todo para los mexicanos, observar lo que está pasando en este país. Aquí en este programa hemos analizado muchas veces. A ver, sin duda el presidente López Obrador recibió un gran apoyo popular de la gente que creyó en la esperanza del cambio, ¿sí? De acabar con los políticos corruptos, de acabar con la pobreza, de reducir esa brecha de alguna forma entre los que tienen y los que no tienen. Pero al pasar el tiempo, me parece que el tema de las promesas de campaña y cómo se vende un candidato tiene desde luego sus asegúnes y sobre todo el no poder cumplirlos. Claro, mira Raúl, es muy triste para un electorado. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, te ¿verdad? escucho, te escucho. Es muy triste, Raúl, para un electorado, para un ciudadano promedio, cuando votas por alguien y te falla, porque no solo es la falla del político, administrador que hizo de lo suyo, sino el saber que en cierto sentido tú en cierto momento respaldaste, fuiste engañado, creíste en su proyecto y lo hiciste. Pero más triste, Raúl, es saber que cuando aún así, sin haber todavía votado a favor de alguien, esa persona se va y gobierna donde tú estás. Eso es más patético y terrible, porque cuando hace mal las cosas dices, ni voté, ni lo apoyé, de todos modos llegó, gobernó y lo hizo mal. Por eso creo en la bondad de la segunda vuelta, Raúl. Yo también, sí, me parece sin duda que si se va a dar esta reforma electoral en nuestro país, sin duda el tema debe llevar hacia esto, tener un sistema electoral, desde luego, menos obeso, más expedito, con menos candados y sin duda el tema de la segunda vuelta me parece que debe ser un tema fundamental para poder de alguna forma que el que llegue, el presidente que llegue, el que elijan los mexicanos, les que elijamos los mexicanos, tenga un buen respaldo. Y desde luego fijarnos y ponernos muy bien. Fíjate cómo hay cosas que de la derecha y de la izquierda ya en Colombia, para terminar, ¿no? Te va a sonar parecido. Dice, dentro de lo que propone Rodolfo Hernández, el de la derecha, el que ha estado con esta campaña anticorrupción contra los políticos corruptos de siempre, sí, bueno, él está proponiendo crear un instituto que devuelva el dinero que se logre recuperar de las investigaciones anticorrupción. ¿Te parece seguramente conocido? Sí, claro. Desde luego. Hay muchas cosas que tú analizas de las propuestas que ha hecho uno y que ha hecho otro, y hoy te puedo decir que luego de ver lo que hace el de la izquierda progresista y el de la derecha allá en Colombia y sus propuestas, a veces me confunde más López Obrador, ¿eh? No sé si está en la derecha o está en la izquierda. Bueno. No, veo que te encantó el proceso de Colombia y tienes razón, y haces bien en analizarlo porque bien refleja esta realidad que estamos viviendo actualmente. Mira, en el caso de la segunda vuelta también habría que considerar los riesgos que esto implica. Y claro, estamos hablando de que implicaría un concepto nuevo en lo presupuestal. Tendríamos que hablar más de una reasignación de recursos humanos, logísticos. Y Raúl, también más importante, que no solo se quedara en la figura del presidente, sino que también se fuera a los gobernadores y, ¿por qué no?, incluso hasta los alcaldes. Desde luego. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl.